Bien, usted sintoniza Semana Santa por Amor a la Vida en Sol 106.5 con las informaciones y orientaciones de un equipo de profesionales de la información que le orienta a cada instante, a cada minuto de lo que está sucediendo en el país y el mundo. Los teléfonos 809-540-1065, 1-809-210-65, el interior. Y lo que se quieren comunicar, que viven fuera del país, ¿no? El 183-361-01065. Marino Guzmán. Ahí está. Bueno, pues para nosotros es un gran placer tener una figura aquí que pudiera decirse sui generis, sí, en este conversatorio, que es un abogado, ¿verdad? Católico, ¿verdad? Que nos va ahora a dilucidar algunas cosas que quizás hoy y quizás los jóvenes de hoy no entienden de todo este movimiento cristiano, ¿verdad? El estoicismo, con que las cosas se hicieron en ese momento, ¿por qué no? Que apegado a Dios, y ahí viene el cuestionamiento de ellos mismos. Entonces hoy surgen, por ejemplo, ¿verdad? En la discusión figura, por ejemplo, como un gran intelectual, que es Martín Almonte, abogado católico, y que está con nosotros. Bienvenido a esta cadena Operativo Semana Santa por Amor a la Vida. Buen día para todos y muchas bendiciones. Fíjense, el asunto del juicio a Jesús, los romanos son los padres de las leyes. Entonces, ya se habían hecho una serie de procedimientos para ver cómo no lo podían detener. Uno de ellos, que es muy importante, es cuando a Jesús le entregan ya la moneda, y era para ponerlo a prueba y detenerlo de inmediato. Si se metía con los impuestos tenemos una serie de personajes que luego Jesús lo visita, entonces inmediatamente Jesús quedaba detenido. Jesús iba a la sinagoga y a los templos y se reunía con los sumos sacerdotes, pero Jesús comienza ya a tener problemas cuando Jesús habla de que su reino no es de este mundo. Entonces ya curaba los enfermos. Ya Jesús había pasado por un proceso que a ellos lo volvió loco, que fue el caso de María Magdalena, que el delito de María Magdalena era apedrearla, y entonces Jesús también le desbarata eso, pero sin chocar con ellos. ¿Dónde viene ya el asunto? Cuando se reúnen ya los sumos sacerdotes y ya no lo aguantaban, porque ya la gente lo seguía y ya era una verdadera revolución lo que se estaba armando. Pero ¿qué pasa? No lo podían llevar, no lo podían detener, porque si lo detenían se le iba a armar a ellos una revolución. Entonces viene la situación de Judas, que no lo registra muchas veces la Biblia y el pueblo no tiene conocimiento. Judas vende a Jesús no por 30 monedas, porque Judas era el hombre que manejaba la finanza. Judas era el que tenía todo el dinero. Entonces Judas no necesitaba esas 30 monedas. ¿Qué le pasó a Judas? Que Judas quería, bueno, pues 7 hombres ya cura a los enfermos. 7 hombres hace andar los inválidos. 7 hombres convierte el agua en vino. Bueno, este es el rey que nosotros necesitamos. Entonces, cuando a Jesús, ya para ponerlo ya a prueba y detenerlo, luego que pasa el proceso de Judas, del asunto de las monedas, que le entregan la moneda, ¿de quién es esa moneda? Y él la mira de los dos lados y le dice, ¿quién es esa figura? Martín, Maristela, sí, de este lado, antes de que avancemos en la correcta relatoría de los hechos,
Me gustaría preguntarte esa parte que ha quedado como un hecho histórico relevante hasta nuestros días. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En el momento que le preguntan sobre los impuestos, que también tiene un trasfondo de buscar la prueba para poder, si se quiere, exacto, apresarlo y encontrar una falta en él que no la tenía. Si traemos ese hecho hasta acá, ¿cómo pudiese mover entonces a un Dios respetuoso también de la norma y de las leyes? Mira, él las leyes realmente, el problema es que él no violentó las leyes. Las leyes, a él hay que hacerle prácticamente un expediente. Y por eso, inclusive, no lo registra ahí, no era Pilato el que lo iba a juzgar. El que lo iba a juzgar era el juez Fisto, que es el juez que luego juzga a Pablo. Entonces, le buscan a Pilato para que Pilato, inclusive Pilato se lo devuelve a César, que no encontraba nada, y vuelven y se lo mandan, porque Pilato era un hombre ambicioso con el dinero. Entonces se lo mandan a él y fíjate que dice que no encuentra nada en este hombre, que lo único que al final encuentran es: tú eres rey, tú dices que eres rey. Y Jesús se le mantiene callado y le dice: tú lo dices. Pero, ¿qué pasa? Había una clave. Y entonces le dicen: crucifícalo, crucifícalo. Es más, la esposa de Pilato no estaba de acuerdo con eso. Martín, el papel de esa señora en la mentalidad de ese hombre, que lo hizo también un poco dudar. Sí. Él, doctor. Sí, a la orden. Doctor Humberto Salazar le habla. Sí. Quiero aprovechar su profesión y su pericia y sapiencia como abogado para que me haga un análisis jurídico de lo que fueron los dos juicios del Señor Jesús, tanto el juicio religioso como el juicio civil o penal, y si se violaron o no las normas del debido proceso en esos juicios. Mira, en el proceso real que se le lleva a él en principio no se violan las normas del derecho romano, no se violan. ¿Por qué? Porque a él se lo mandan, se lo devuelven al César, ¿verdad? Yo no encuentro nada en este hombre, pero como hoy había que hacerle un expediente, y lo que le encuentran es que tú eres rey de los judíos. Tú lo dices, le dice Jesús. ¿Entiendes? Entonces, si lo traemos ahora, yo te voy a, me permiten, con todo el respeto, claro, a Pablo lo juzgaron, y a Pablo le preguntan: ¿de qué te acusan? Dice: bueno, ya los verdugos están ahí, el juez Fisto, ya los verdugos están ahí para azotarme. Doctor, lo que pasa... Déjame concluir. Escúcheme. Lo que pasa es que hay... Espérate, doctor, que esto es importante. Doctor, lo que pasa es que aquí quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia fundamental entre Jesús y Pablo desde el punto de vista humano. Sí, pero yo... No, déjeme decirle, por favor. Pablo, al ser juzgado, era ciudadano de Roma. No, él apela. Era ciudadano de Roma. Él apela. Jesús él no. apela a su ciudadanía de Roma. Él apela a eso. Tú tienes razón. Pero lo que yo quiero señalar es de este juez, que lo que le pregunta, porque tú me preguntaste si le violentaron su derecho. Le pregunta: ¿te han escuchado, Pablo? No, pues te violentaron todo tu derecho. A Jesús, fíjate que Jesús apela a no hablar nada. Y Pilato lo interroga y vuelve, y al final se queda callado. Y cuando le dice: tú eres rey, dice: bueno, tú lo dices. Pero de ahí es que fíjate que había que buscarle un delito tan grande, similar al de Barrabás y al del otro que le llamamos el ladrón bueno. No hay ladrones buenos. Entonces, según la tradición, tiene un nombre que se llama Dimas.
Sí, Dimas, pero el llamado buen ladrón, tiene un nombre propio. Sí, tiene su nombre propio, pero yo para que el pueblo claro que tiene su nombre propio. Inclusive el asunto, Pilato no encontraba qué hacer, porque es que no había delito. El único, es más, cuando Jesús va donde Zaqueo, ya ahí había un delito. ¿Y qué hace Zaqueo? Martín, Sí, excusa, Fernando Marte. a tu orden. La primera vez que Jesús no puede, bajo ningún concepto, responder, él respondió lo que debía, con las palabras que debía, porque no tiene expediente. El expediente simple y sencillamente es fabricado, y tú lo sabes, porque tú lo mencionaste anteriormente. Es decir, por eso es que no podemos disgregar un acontecimiento de otro. Si nosotros nos vamos a Pablo tenía el expediente, pero Jesús no tenía expediente. Y cada cuestionamiento de Jesús, él, si veía que tenía que responderlo, lo respondía precisamente con la alusión que le hacía el otro. Cuando le tocó la primera parte, que fue con el Sanedrín, Jesús, la acusación principal es: se hace llamar hijo de Dios. Pero después, cuando va donde Pilato le dice: tú eres el rey de los judíos. Él le dice: tú lo dices. Entonces, es partiendo de ahí lo que todos tenemos que entender, es que la decisión que se da sobre el destino de Jesús es una decisión política. Totalmente de acuerdo contigo. Política, porque ya ellos no aguantaban, vamos ya a traerlo a esta época, el gran liderazgo que tenía este hombre, que ya no iba solamente donde los pobres, va donde Zaqueo también. Sí. Y a Zaqueo lo vuelve, él con Zaqueo, yo voy a tu casa. Donde lo que decide, porque el que tiene los cuartos que el hombre, exactamente, el hombre de los impuestos. Y entonces era Zaqueo, ni siquiera le dice que devuelva, ni mucho menos. Él toca el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo, que era un hombre terrible, dice: no, que le iba a devolver 7 veces. Sí, entonces, bueno, cuando yo traigo a Pablo, yo traigo un aporte interesantísimo, una discusión. Cuando traigo a Pablo, sí, me perdonan, sí, lo traigo no la figura de Pablo, yo lo que traigo es la responsabilidad del juez Fisto, que tuvo la responsabilidad de despacharlo y de no hacer el expediente, que lo tenía. Le dijo: no, ¿te han escuchado? No, pues te han violentado tus derechos. Y esa es una figura jurídica que todavía en esta fecha, si un juez no te escucha, no te debe apresar. Bien, muchísimas gracias. Martín. Hablando con el abogado Martín Almonte, abogado católico. Sí, pero mira, una de las características que... Claro, yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo, ¿eh? Okay. O sea, yo considero que al Señor Jesús se le violaron todos los derechos fundamentales para una persona ser llevada a juicio. Todos. Así es. No tenía abogado defensor en ninguno de los dos juicios. Aparte de eso, doctor, hemos visto los intereses de cada parte. Por ejemplo, cuando estamos en el Sanedrín, con los judíos, ellos defienden la parte de Dios. Cuando vamos a donde Pilato, estamos viendo que él defiende la parte de su rey. Eres tú el rey de los judíos. O sea, hay un problema de territorio, de qué estamos dominando. Pero hay algo importantísimo en esto. ¿Qué es? Que en el camino del Sanedrín hasta donde Pilato se le cambian la acusación. Sí. Porque lo dejamos en el Sanedrín. ¿De qué fue acusado? De blasfemia, ¿verdad? Sí. ¿De qué es acusado en el tribunal de Pilatos? A Jesús le hacen 3 acusaciones diferentes. 3. En primer lugar, lo acusan de sedición. Le dicen los judíos a Pilatos: no, este señor está provocando que haya un levantamiento de la gente porque está predicando
tiene una prédica totalmente subversiva. Y está diciendo Eso es lo que que vida eterna, doctor, Totalmente. y ofreciendo cosas que no podían Vida ofrecer. eterna, No doctor. hablan de blasfemia, Ay, porque la blasfemia no era para los romanos. Sí. Los romanos tenían una enorme cantidad de dioses. Así es. Lo segundo es que lo acusan. Lo acusan de que él está opuesto a que Roma cobre impuestos. Esa es la segunda acusación. Sí. Una Y esa acusación era totalmente grave. política. Esa era grave. grave. Y la tercera, que es la más grave, es la acusación por la cual lo condenan. Lo acusan de que él se proclama rey de los judíos. Y el único rey en esa época podía ser el César. Entonces son 3 acusaciones que le llevan al tribunal al tribunal ya político, civil o penal. Entonces, usted quiere una violación más grave del debido proceso que cambiarle en el camino todos los cargos a un acusado. Exacto. En cada territorio defendieron lo que a ellos les convenía. Entonces, ¿cómo lo acusamos ante los romanos? Pues precisamente de lo que más le duele. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Y hay un problema también ahí cuando llega que Pilato no le encuentra culpa. Allá vamos, exactamente. Pero entonces, me ha preocupado siempre esta inquietud y es, ¿por qué Pilato toma la decisión de hacer como elige tú a quién? No, porque hay 2 juicios de Pilato, no uno solo. Sí. Hay 2 juicios de Pilatos. Hay un juicio de Pilato en el cual Pilato lo interroga, para no extender mucho esto, le hace un interrogatorio y Pilato sale y le dice a los principales de los judíos, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Y alguien de la multitud menciona a Galilea y Pilatos dice, pero yo me puedo zafar de esta. Yo lo que voy a hacer es mandarlo hasta donde Herodes Antipas, que era el rey formal, el directivo en esos días principal estaba político. en Jerusalén. Exactamente, que estaba en Jerusalén, en una fortaleza que está ahí, que se llama en Jerusalén, que se llama la fortaleza Antonia, y dice, no, la jurisdicción no es mía. Él se declara incompetente, Pilato, en el primer juicio. Claro. Que déjeme decirle que como abogado la jurisdicción todavía sigue siendo un peso importante a la hora de tú tener un juicio, porque lo primero que tú declares es la competencia. Él se declara incompetente en el primer juicio y dice, no, yo lo mando donde Herodes, para que Herodes decida, y es un problema de los judíos, no mío. Y lo mandó que era su enemigo en ese momento. Totalmente. Sí. Y allá donde Herodes lo único que recibe de Jesús son maltratos. No hay un juicio formal. Burla. No hay escrito de que hubo un interrogatorio muy profundo ni nada parecido. Y Herodes dice, no, yo de esta me voy a salir, y lo devuelve. Peralta Y ahí Romero. viene el episodio que tú dices. Se pareció al caso de Narcisazo. Aquí lo llevan allí. No, yo a ese hombre no lo quiero. Llévalo para allá. No, aquí tampoco. Entonces lo llevan donde Pilatos, y cuando Pilatos ve que no puede salir del tema, que está ya embarrado totalmente en el tema, la esposa le dice, yo tuve sueños muy malos, ten cuidado con ese señor, ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Entonces Pilatos decide algo que se hacía en la fiesta de la Pascua, que era poner a libertad a alguien acusado. Eso es Doctor, lo que ¿qué dice. peso tiene? el ¿Qué peso indulto. tiene? Le pregunté fuera del aire, ¿qué peso puede tener en una mujer la incidencia, o sea, la decisión sobre un caso tan serio como este, que tú pongas a una figura de la importancia y de la estatura de este señor, si se quiere a dudar, si tenía alguna resolución que fuera favorable a que dejaran suelto a Jesucristo porque no había encontrado ningún pecado y las faltas que se le habían imputado eran difíciles de probar porque no existían? Me gustaría que usted me diga cómo pudiéramos analizar esa intromisión, ¿verdad? En un proceso donde ella aparece, pero no para hacer de manera favorable, sino para perjudicar y poner a dudar. Dicen los abogados que si tú no puedes convencer al juez y tú lo pones a dudar, ya tú has ganado. Lo que pasa en este caso es que nosotros estamos hablando de acontecimientos que se están produciendo en alrededor de 12 o 13 horas. Son acontecimientos atropellantes. Y la mujer, sobre todo su madre María, debe ser admirada y venerada, porque después que todos esos discípulos y las multitudes que inclusive lo acompañaron en la entrada a Jerusalén días antes, se dispersan y huyen a partir de la persecución, María aparece en todos los escenarios. María aparece en el patio de Caifás.
donde Pedro comienza la negación de Jesús. María está ahí, y con María están todas las mujeres que acompañaron a Jesús de forma cercana. María está en el Sanedrín, en la parte de afuera, pero está ahí, acompañándolo. María, seguro, aunque no lo dice la Biblia, estaba dentro de la multitud también. O sea que las mujeres que acompañaron a Jesús fueron en ese momento más valerosas que los hombres. Sí. Porque no huyeron. Pero no huyeron. Habló por Sí. mucho tiempo, doctor. Hablando, doctor, de mujeres ahora que acompañaron a Jesús. Usted sabe que nosotros conocemos de los evangelios canónicos, que hay 12 o 13 evangelios alternativos. Bueno, esta se está metiendo en un tema complicado. Es lo que no le puedo decir que quiero saber, porque usted es el experto, ¿verdad? Entonces, No, yo no soy experto, yo tengo algún tipo de conocimiento porque me he dedicado a estudiar el tema. Yo quiero que usted me hable un poquito de lo que son los evangelios apócrifos. ¿Qué tienen, o sea, de cierto? Hábleme un poquito de eso. Doctor, y quisiera también que dentro de esos evangelios, que trae una figura importantísima como es la de María Magdalena, aclaráramos un poco de si es cierto o no que ella era la famosa prostituta a la cual se pidió que se apedrara. Ahí es que están en los evangelios apócrifos que habla de ese tema. Bueno, claro que hemos seguido el devenir histórico de lo que es el juicio y la condena que casi viene ahora. Yo te prometo, Reina, que lo voy a tratar después de una pausa. Bueno, no. Para seguir el relato histórico, porque creo que ya viene la pausa prácticamente de la media hora. Me gustaría retomar, no, lo vamos a tratar, doctor, donde usted terminó, porque para mí es importante, y lo he escuchado poco, el papel de la mujer poco valorado en la relatoría de la... Ese es un casito complicado. Pero vamos a tratar el tema de los evangelios apócrifos. Nos vamos a digregar. Vamos a digregar. Eso hiere sensiblemente el sistema. Vamos a concluir con el juicio. Porque la verdad, con el juicio y la crucifixión. No, déjeme decirle algo. Porque la verdad debe ser dicha siempre. Y esos son acontecimientos históricos. O sea, los evangelios apócrifos existen. Sí. Los 4 que tenemos fueron aprobados por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esos 4. Hay mucha base histórica para decir que no fueron necesariamente escritos por las personas que se denominan, exacto, que tienen la denominación de ellos. Y se sabe también que fueron escritos entre el año 50 o 60 a 90 de la era cristiana. Es decir, que tampoco fueron escritos probablemente por las personas que acompañaron a Jesús. Los evangelios apócrifos, incluso hay algunos evangelios que son escritos y no fueron integrados al canon bíblico, al canon del Nuevo Testamento, que están atribuidos a una mayor cantidad de apóstoles. El Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, etcétera. Incluso de María Magdalena. Totalmente. Hay un Evangelio de María Magdalena, un Evangelio de Nicodemo, que es un seguidor de Jesús, que no está dentro del canon que nosotros conocemos. Y ese es un tema que debe ser tratado, debe ser debatido, debe ser conocido, porque volviendo al juicio, en el diálogo filosófico que tienen Jesús y Poncio Pilato, que solamente está narrado en el Evangelio según San Juan, hay algo que es fundamental para nuestra era, para nosotros como seres humanos. Cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Eso es verdad. Eso es fundamental. O sea, sería una negación de mi parte yo decir, eso no existe, cuando sé que no es verdad. Sí, los evangelios apócrifos existen. Sí están ahí. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo tan divino y tan grande que ninguno de nosotros la posee. ¿Saben por qué? Porque la verdad rechaza cualquier idea contraria a ella. Y por lo tanto, la verdad solamente la puede poseer Dios. Ninguno de nosotros la tenemos. Así es. Esa es la verdad. Sin embargo, nosotros manejamos eso, ¿verdad?
Y dice que depende de la cantidad de gente que respalde la verdad. Pero vamos a tratar ahora, después de la pausa, ¿por qué no siempre la palabra del pueblo es la voz de Dios? 100% de acuerdo. Señores, seguimos con esta gran cobertura. RCC Media, operativo Semana Santa por amor a la vida.